Bien, nosotros continuamos con más información y justo en nuestro espacio de opinión lo hacemos con nuestra entrevistada del día de hoy. Se trata de Daniela Ibáñez. Ella es analista política y la tenemos acá en Contigo en la Noticia Edición Mediodía para ampliarnos, para ver justamente su visión en torno a lo que ocurre hoy en el país. Daniela, un gusto saludarte. Bienvenida a nuestro espacio. Hola Oliver, un gusto estar con ustedes y en su canal. Bien, Daniela, en principio queremos conversar y bueno, es que la situación por la que atraviesa el país es complicadísima, tanto en lo político como en lo judicial. Es imposible, Daniela, desligar incluso tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, y la población actualmente está reventadísima precisamente por un incremento de precios, todo eso ante un escenario de fuga. Bueno, aún no se puede llamar fuga, pero Juan Silva, por ejemplo, está no habido. ¿Cómo influye o cómo cambia el escenario político desde tu punto de vista? Sí, definitivamente el escenario político que estamos viviendo hoy en día es bastante complicado. Creo que es algo sin precedentes de los últimos años. Yo voy 2 años analizando la política en el Perú. Definitivamente me han tocado 2 años bastante complicados, pero claramente el momento en el que estamos ahora es bastante crítico, ¿no? Desde el año pasado vemos una sucesión de escándalos dentro del Ejecutivo que no dan para parar. El último escándalo, como bien mencionas, es el de Juan Silva, que parece haber fugado del país o, digamos, no se ha presentado para poder hacer los descargos necesarios ante el Poder Judicial, como lo hicieron Bruno Pacheco y los sobrinos, todos acusados de ser parte de esta red de organización criminal supuestamente liderada por Juan Silva, e inclusive, según la Fiscalía, podría ser el mismo presidente. Y claro, las cifras de aprobación del presidente son bajas, ¿no? Son alrededor del 20%. El Congreso inclusive tiene peor popularidad. En la última encuesta de Datum hoy día señala que habría un 13% de personas que apoyan las labores del Congreso, lo cual es casi 1 de cada 10 peruanos, claramente una minoría. Hay mucha insatisfacción política de ambos poderes del Estado, y estamos en medio de no solamente una crisis política, sino también se avecina una crisis alimentaria que está, digamos, en algunos periódicos, pero tal vez no está teniendo la suficiente atención. Y no solamente se debe a una crisis alimentaria mundial, pero, por ejemplo, estaba escuchando el otro día a un expresidente de la Sociedad Nacional de Ganadería, que inclusive votó por Pedro Castillo, y estaba diciendo que Pedro Castillo ha desilusionado a los agricultores, que no van a tener la urea necesaria para los fertilizantes para el siguiente ciclo de cosecha, lo cual es muy preocupante, no solamente porque no va a haber alimento, sino porque los alimentos van a estar muy altos y por lo tanto las personas que todavía atraviesan una crisis económica, que todavía tenemos porque la inversión privada no está como debería estar en estos momentos, sino también no van a tener que comer. Y por lo tanto hay insatisfacción, hay pobreza, hay desilusión. En general no es un escenario, no es el mejor momento para el Perú. Bien, Daniela, quisiera justamente preguntarte, bueno, con el caso de Juan Silva, ya Migraciones de hecho envió un comunicado en donde dice que no ha salido por ninguna de las fronteras y tampoco vía aérea, no ha habido, aún no sabemos el paradero, qué ocurrirá en ese caso, pero hay críticas y me llama mucho la atención y quiero preguntártelo a ti como analista política. Vemos críticas de parte del Congreso de la República, en donde dicen congresistas, incluso varias bancadas, sí, vamos a apoyar tal acción. Hay otros incluso que también rechazan lo que está ocurriendo, pero a nivel concreto de acciones no vemos absolutamente nada. No hay una acción concreta por parte precisamente de lo que vendría siendo el Congreso de la República, y del presidente de la República mucho menos. No hay explicación por parte del Ejecutivo tampoco. Entonces hay una sensación generalizada, digamos, de que ninguno de los actores políticos da salida a esta crisis. ¿Cómo analizar esto, Daniela? Sí, en realidad, mira, hay 3 poderes del Estado. Eso es importante entenderlo: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Quien debería estar encargado en este caso de Juan Silva es el poder judicial.
Entonces, el Congreso lo que puede hacer es llamar a las autoridades competentes para fiscalizar el proceso que está ocurriendo en torno a Juan Silva. Pero los congresistas en sí no es que pueden dar una orden de captura, eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Ahora también el accionar del Poder Ejecutivo es bastante preocupante porque recordemos que ese señor Silva ha estado 8 meses en el Ministerio de Trabajo, ya se está develando todas las concesiones truchas, por así decirlo, que habría estado haciendo debajo de la mesa en coordinación con Samir Villaverde. Y lo más preocupante es que han habido un plazo de días en el que se debió informar sobre la orden de captura y algunos sospechan que actores dentro del Ejecutivo le pueden haber pasado la voz tal vez al exministro para que no ha habido, ¿no? Para que el Poder Judicial no lo encuentre, para que la Fiscalía no lo encuentre. No es solo en este caso, y disculpa que te interrumpa, y cuando me refiero a la inacción por parte del Congreso es en general. No hay, digamos, alguna acción concreta, y además cuando me refiero al Ejecutivo, también me refiero a que el presidente de la República, por ejemplo, tiene más de 100 días que ni puede pararse frente a las cámaras de televisión, a los periodistas, a los medios de comunicación para dar alguna explicación de lo que está ocurriendo. Esto a nivel de crisis política, ¿cómo lo analizas? A nivel, digamos, de esa profundidad que tiene en cuanto a ese peligro incluso de la libertad de expresión, de la democracia. Sí, respecto al caso específico de Juan Silva, entiendo que las labores del Congreso o las competencias que tiene el Congreso son limitadas en torno a ese caso. El Congreso lo que ha hecho, por ejemplo, los últimos meses es interpelar a varios ministros de Castillo y a varios de ellos ha censurado, ¿no? Como ha hecho con Betsy Chávez recientemente, lo cual, de mi punto de vista, su permanencia en ese puesto era una amenaza debido a las leyes populistas o las propuestas populistas que iban a hacer mucho daño a la economía que ella estaba proponiendo. En tanto al Ejecutivo, ¿no? Claro, no es sorpresa que Pedro Castillo no se quiera presentar ante las cámaras. En una democracia, en cualquier país del mundo, la prensa va de la mano con el gobierno porque la prensa, al mismo tiempo que el Congreso, no fiscaliza, pero la prensa fiscaliza todo lo que está sucediendo en la política. Sin la prensa no conoceríamos de todos los escándalos de corrupción, si la prensa no estaríamos enterados de nada. Entonces, que Castillo no se presente ante la prensa es una señal que sus ánimos democráticos no son los óptimos y por lo tanto no es una calidad que se requiere en un jefe de Estado, no está a la altura, ¿no? Para responder a la población, porque la población escucha de las noticias y de lo que está haciendo la política a través de la prensa. Castillo se niega a responder a eso. Daniela, ¿tú crees que un gobierno o un presidente como Pedro Castillo pueda aguantar más meses, más años con una investigación fiscal allí abierta que nada más y nada menos lo acusa de ser la cabeza de una organización criminal con sus principales socios allí fugándose? ¿Qué crees tú justamente si este gobierno puede soportar más meses allí en el poder? Sí, es difícil. Hay dos cosas que son preocupantes. En primer lugar, lo que hemos visto ahora, si es que revisan gestión, la última encuesta de Datum nos indicaría que la popularidad del presidente estaría subiendo. Y eso también lo confirma Ipsos. De abril en adelante su popularidad estaría subiendo. Se puede dar debido a una serie de circunstancias. En Lima claramente no está subiendo su popularidad, pero tal vez su discurso de polarización contra el Congreso o polarización contra los empresarios puede que esté calando, o poner en agenda nuevamente a la Asamblea Constituyente puede que esté calando bien entre ciertos sectores de la población, lo cual es preocupante porque, como bien mencionas, cada vez hay más escándalos, cada vez es más evidente que Castillo puede haber sido parte de esta red de organización criminal y que se estaría beneficiando no solamente a él, pero a su entorno más cercano con
dinero, ¿no? Con dinero de la corrupción. Y eso claramente es preocupante y además es dañino para el país porque es el dinero que debería ir a las arcas fiscales, que deberían ir para generar desarrollo en el país, para que funcione bien el Estado y solamente está yendo para beneficiar a unos cuantos. Ahora, una cosa es la opinión pública y otra cosa es cómo puede devenir la salida de Castillo. Hay una opción que es que renuncie, lo cual es difícil porque se le ve poca predisposición para esto, especialmente cuando la opinión pública está subiendo. Y también está la labor del Congreso, ¿no? Que podría abocar por otra vacancia, pero al parecer cada vez que el Congreso plantea una vacancia, la popularidad del Congreso mismo desciende. Y también recordemos que hay un incentivo agregado, que es que si Castillo sale, y lo más probable, capaz es que si es Dina Boluarte es inhabilitada de la función pública, entonces tendrían que haber elecciones generales, porque el que sea presidente del Congreso o la presidenta del Congreso en ese momento tiene que convocar a elecciones generales. Y además de ello, a pesar de que Perú Libre ya se partió en 4 bancadas, lo más probable es que a pesar de que estén enemistados entre sí, no vayan a votar en contra de Pedro Castillo, a menos de que Pedro Castillo haga algo explícitamente para denotar de que no son sus aliados, y todavía no hay esas señales. Entonces, son todos esos factores que se tienen que tomar en consideración a la hora de ver el desenlace de la crisis política. Por ahora yo veo que hay pocos incentivos para que Pedro Castillo o renuncie o que el Congreso lo vaque debido a las circunstancias, especialmente con las elecciones subnacionales que se vienen en octubre. Algunos partidos políticos que podrían ser apoyados por Pedro Castillo pueden ser beneficiados en estas elecciones, entonces veo difícil un cambio de rumbo hasta ese momento. Y lo que tú dices justamente con relación al tema también del partido oficialista, digamos allí entre comillas, fracturado por completo, casi inexistente, pero quería también preguntarte, tú como analista política y sabemos que estás allí en el día a día haciendo análisis profundos con relación a este tema. Te pregunto, la pregunta es muy clara. Daniela, ¿existe la posibilidad de que haya una movilización, digamos, social, una fuerte movilización social? ¿Cuáles serían, digamos, esos botones que la activen desde tu propio análisis? Sí, yo creo que, por ejemplo, se podría replicar una situación para que la gente realmente se movilice como la del 5 de abril, ¿no? Que hubo indignación